Segundo bloque con la contadora Blanca Juárez, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Blanca, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Julio, como siempre un gusto aceptar la invitación a tu programa y bueno, también buenas noches a la audiencia. Bueno, la gran discusión en este momento en el país ya creo que se viene dando desde que el gobierno nacional reconoció que no va a existir el famoso segundo semestre, ¿no? Y este tema de la lluvia de inversiones. Se está dando una discusión sobre cuánto y por cuánto tiempo puede llegar a crecer la economía. Hace poco leí en Twitter un cuadro del ministro bueno, no sé si o sea, ya no hay ministro de Economía, el licenciado Duhovne, que es el principal responsable de la cartera económica del país, diciendo que en la mayoría de las materias de la economía, hablaba de los rubros, no sé, construcción, auto, un montón, había varios sectores. Varios sectores. El país ya estaba creciendo y que este crecimiento era claro. ¿Cómo lo percibe usted y cómo se está dando un poquito eso en Jujuy? Bueno, efectivamente, ya digamos desde el año pasado siempre se estuvo anunciando la reanimación de la economía por semestre. Bueno, obviamente en el 2016, que ya lo pasamos, digamos todas las expectativas que había no se pudieron dar porque vemos en una gran parte, Julio, como bien decías recién, para que la reanimación de nuestra economía pueda ser cierta necesitamos las inversiones. Por supuesto que volver a posicionarlo al país y lograr este ánimo de confianza sobre la Argentina es algo que no se revierte de un día para otro y también tiene que ver en esto de que ha ido transcurriendo el tiempo y en este momento recién en la economía real interna se está empezando a ver una reanimación de distintos tipos de sectores, sobre todo en la industria. Pero por supuesto no son tan palpables y es más, los procesos económicos tienen esta cuestión que se van, digamos, sintiendo los efectos por decantación y con el tiempo, porque muchas veces uno, ¿dónde tiene la mayor sensación del bienestar o no? En lo que le pasa al ciudadano, como dicen siempre, el ciudadano de a pie, en el bolsillo. En el bolsillo, que es lo que siente cuando va al supermercado. Y muchas veces estas otras mediciones se están haciendo en la macroeconomía, que con el tiempo van a ir llegando y logrando sentir que el salario de bolsillo rinde más, que está controlándose la inflación. Pero bueno, en principio es cierto y es real lo que ellos vienen anunciando. Por supuesto que, insisto, no es una cuestión de que se pueda palpar tan fácil o directamente por el ciudadano común. Por ejemplo, en las áreas donde efectivamente ha habido reanimación de la economía están vinculadas a la construcción, a la industria de la maquinaria agropecuaria, también a la parte automotriz, a la parte que tiene que ver con la industria de los artículos de blanco vinculados al hogar, a la parte también de la producción de acero tanto en crudo como también en laminado caliente. Todo ese tipo digamos, de sectores se han reanimado, pero ligados a la industria. A la industria. Pero también nosotros observamos que justamente este crecimiento que se observa a nivel interno todavía no logra posicionarla a la Argentina a nivel internacional para decir cuánto participa, por ejemplo, del crecimiento que hay en la economía global. Porque si nosotros analizamos el escenario internacional... Claro, la economía internacional, ¿cuánto está creciendo anualmente, digamos, para tener una idea de cuáles son nuestras pretensiones? Bueno, la economía global viene creciendo, digamos, del 2017 respecto del 2016 en un 4%. Bien. Y para el 2018 en un 3,9%, es decir, que prácticamente va a mantener el mismo nivel de crecimiento. Bien. E inclusive, cuando se analiza este tipo de fenómeno de crecimiento de la economía global, se la compara con el crecimiento del Producto Bruto a nivel mundial y todavía el Producto Bruto a nivel mundial ha crecido menos que el crecimiento de la economía en sí misma. Es decir, que es un fenómeno, digamos, bastante interesante de analizar y de seguir. Y si nosotros tenemos que decir, digamos, de qué depende este crecimiento que hay, del cual todavía la Argentina tiene muy poco que ver, no participa, y ya les voy a dar el porcentaje para que tengamos una idea de qué es lo que nos pasa o dónde estamos parados. Tenemos que decir que el 60% de ese crecimiento global está en manos en este momento de China y de India.
donde China sigue invirtiendo fundamentalmente en hierro, que es uno de los insumos más necesarios para todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura y de urbanización que el gobierno chino se ha propuesto. ¿Por qué aclaro un poco esto? Porque en algún momento había una versión de que China había desacelerado su crecimiento, que viene sosteniéndolo ya hace un tiempo en un 6% anual, que la verdad que es un crecimiento fantástico. Hubo periodos en que crecieron a un ritmo de un 10%. Claro, que es cuando se hacía la comparación con la Argentina y se hablaba de las famosas tasas chinas. Exactamente. Entonces sabemos que ellos, el gigante asiático, como se le dice, sigue creciendo. Pero ellos en ningún momento detuvieron este plan de urbanización, porque en función de la enorme cantidad de población que tienen, es algo en lo que ellos van a seguir apostando. Es decir, que todo aquello que está vinculado a la parte de la construcción e infraestructuras que no solamente tienen que ver, digamos, con la vivienda para la gente, sino también puentes o caminos o distintos tipos de medios de comunicación que hacen al crecimiento de la infraestructura del país, lo van a seguir llevando adelante. En este concierto internacional, la Argentina en el 2010 tenía un exiguo 0,46% de participación en lo que era el comercio global o el comercio mundial. Y en este momento, digamos, si tenemos la última información al año 2014, teníamos una participación del 0,37%. O sea, caímos. Caímos y tampoco habíamos logrado mejorarla, por lo que sí es necesario que el país se replantee y haga un fuerte giro en todo esto que tiene que ver con las exportaciones, para lo cual también necesitamos desarrollar la industria, las pymes, y que no solamente se centren en todo aquello que tiene que ver con la industria manufacturera vinculada a productos agropecuarios o, por ejemplo, a la exportación de los artículos sin ningún tipo de proceso de industrialización, o sea, en estado primario, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Es necesario que nosotros desarrollemos esos polos de producción, que tengamos en cuenta las distintas zonas o regiones de nuestro país, porque hay algo que tenemos que entender, Julio, lo vasto que es nuestro país, las distintas regiones, y no todas son iguales ni funcionan de la misma manera. Es decir, que un problema a resolver son esas asimetrías y empezar a enfocarnos en el desarrollo de la industria y del comercio y de todos los servicios que se desarrollan alrededor de cualquier industria, teniendo en cuenta lo que le es propio de cada región, o sea, el claro, NOA, lo que el naturalmente cada región tiene mejores condiciones para hacer. Exactamente, por eso en ese sentido hay que empezar a potenciar y a explotar todo aquello que nosotros tenemos como una oportunidad y que se convierte en una fortaleza. Vos me preguntabas también qué es lo que pasaba en Jujuy. Bueno, en Jujuy nosotros creo que tenemos grandes oportunidades que están vinculadas al litio, que están vinculadas a la exportación de energía solar, es decir, que nosotros tenemos recursos naturales y recursos renovables que debemos de explotar, que debemos que tratar de sacarle el mejor provecho. Y siempre nosotros decíamos en el Consejo, cuando recién empezó el tema del litio, que esto no tenía que quedar en la etapa extractiva primaria, que había que desarrollar industrias y que teníamos que preparar a nuestros profesionales y generar ese know-how que a nosotros nos permita ir creciendo. Y eso se está trabajando. Bueno, el proyecto de hacer la batería de litio en Jujuy es muy alentador desde ese punto de vista. Seguro. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo extraemos a litio y logramos que parte inclusive de la fabricación de la batería de litio y de algunos otros insumos se logren desarrollar acá en nuestra provincia, no queda solamente en esas fábricas que se puedan instalar acá, sino también ellas son disparadoras de la demanda de una serie de servicios que también generan empleo y generan instalación o la necesidad de nuevas inversiones para poder llevar adelante esa prestación. Por supuesto que también en esto de los brotes verdes, uno de los sectores que también ha crecido y se ha consolidado es el sector agropecuario. O sea, de entrada, desde las primeras medidas que se tomaron, se favorecieron cuando se bajaron todo el tema de las retenciones, y si bien hoy día no tenemos el mejor valor de la soja, porque tenemos que recordar, Julio, que en los 10, 12 años que pasaron con nosotros teníamos realmente el ciclo de alta dentro de la economía. $500 la tonelada.
llegaron, ¿Hoy en cuánto, hoy día está en 350, 360 y casi por la mitad de lo que llegó a ser en ese momento, que llegó en un momento a más de 600, pasó los 600 dólares. Entonces, realmente fueron precios excepcionales con una demanda mundial muy importante, donde también hay que reconocer que en ese momento el principal cliente que tenía la Argentina para la compra de soja era la China. Bueno, hoy día tenemos un precio que no es tan favorable, igual sigue teniendo demanda, igual sigue teniendo un buen precio, pero bueno, obviamente las condiciones han ido cambiando, los ciclos de la economía también varían y son ciclos macro donde tenemos que entender que nosotros estamos insertos dentro de eso, pero tenemos que insertarnos de la mejor manera. Y, bien, ahora le pregunto sobre estos dos proyectos que son tan ambiciosos y que en algún sentido nosotros tenemos puestas las esperanzas, ¿no? En el tema litio y en el parque solar, ¿no? ¿Cuánto empleo podrían llegar a crear, directo o indirecto? Bueno, en forma directa se hablan de 1.500 empleos. ¿Entre los dos proyectos? El vinculado al litio, fundamentalmente. Lo que obviamente después viene también la ocupación indirecta, que tiene que ver con todos estos otros servicios colaterales que se tienen que desarrollar para que estas industrias también puedan prestar sus servicios. Pero creemos que el efecto derrame tiene que venir no solamente centrado en estos dos proyectos que tal vez tienen, digamos, una capacidad de generación de empleo también limitada. Lo que hay que empezar a desarrollar, por ejemplo, es el turismo, Julio. Jujuy tiene, entendemos nosotros, todas las oportunidades, todas las posibilidades y todo el potencial, fundamentalmente basado en nuestros propios recursos naturales, o sea, nuestras bellezas turísticas, que tenemos por un lado todo lo que puede estar en la Quebrada Ipuna y también lo que está en la zona del Ramal, en las yungas. Es decir, que todo eso es algo que nosotros tenemos que ponerle principal foco y, por ejemplo, reconocer que hay muchísimos lugares en el mundo que han desarrollado lo que se llama la industria sin humo, como es el turismo, y hoy día prácticamente una parte importante de lo que es su producto bruto, de lo que le podemos decir que son la generación, sin ir más lejos. España, México es un clarísimo ejemplo. Bueno, pero para eso también tenemos que prepararnos, tiene que generarse todo, el escenario. Nada se hace automáticamente. Y en cuanto a la agricultura en Jujuy, estos proyectos para tratar de duplicar la superficie sembrada, el tema del riego, ¿usted nota que se está avanzando? Porque ¿qué sensación tenemos mucho sobre el gobierno de Jujuy? Que las grandes líneas están tan señaladas, tan advertidas, pero que por ahí en algunos casos se va muy lento, ¿no? El otro día Pedro Segura, por ejemplo, me decía, lo del Belgrano Carga es algo que va a 2 por hora. O sea, el proyecto, ¿cuánto necesitaríamos tener un tren de carga moderno? Pero bueno, por muchos motivos que él explicó, va todo muy lento. Por eso, ¿qué posibilidades tiene el agro en Jujuy? Pregunto. Bueno, nosotros en Jujuy tenemos que reconocer algo. Durante muchísimos años y casi por tradición, te diría, Julio, nosotros somos una provincia de que se ha basado en 2 cultivos, o sea, siempre hemos sido de 2 monocultivos, como son la caña de azúcar y el tabaco. Sí. También he escuchado, inclusive en muchísimas exposiciones en las que me ha tocado estar presente, de que se habla de tratar de ir digamos, con el tiempo y de a poco haciendo de que esto vaya cambiando y que por ahí la producción, sobre todo de tabaco, que está centrada en la zona de los valles, en una determinada región, puede ir mutando y se diversifique esto, como así también se le dé un espacio a la ganadería. Bueno, en todo esto también tiene mucho que ver el tema de los riegos. ¿Por qué? Porque acá el tema del agua es vital y es una de las cosas que yo creo que se tiene que poner en claro como para que se la pueda compartir y todo esto digamos, se pueda diversificar y se puedan desarrollar, y es más, pueda crecer no solamente la agricultura, sino también la ganadería. Bueno, el tema de la caña de azúcar, bueno, tiene características muy propias, de ser un cultivo muy extensivos, y tiene una particularidad. Nosotros siempre la comparábamos, por ejemplo, con la producción de caña de Tucumán, donde también sabemos que es una zona productora de azúcar por naturaleza, igual que nosotros, pero donde la característica de los ingenios en Tucumán es que ellos
no son prácticamente dueños donde se hace el cultivo de la caña de azúcar, sino son dueños de la industria y hay muchos pequeños productores. Ahora, en el caso particular de Jujuy es al revés, es decir, nosotros tenemos ingenios donde también ellos son dueños de las tierras que se cultivan, entonces obviamente ellos van a seguir sosteniendo la industria y también van a seguir sosteniendo la producción que necesitan para poder abastecer esa industria que no solamente produce azúcar, sino también un montón de otros derivados. También tenemos el ingenio, por ejemplo, Taledesma, el ingenio Río Grande, y después tenemos el ingenio La Esperanza, que es un tema así por resolver, que viene con historia de más de 10 años en el que la provincia permanentemente ha estado tratando de solucionar esto, porque por el problema o el impacto social que tiene, seguro, si realmente no se le da una continuidad al ingenio. Bueno, finalmente creo que estamos, por ejemplo, teniendo datos e información en estos últimos días de que finalmente se está por llegar a una situación de resolución definitiva del ingenio, de un saneamiento del mismo como para que lo puedan explotar, para que sea rentable, para que sea, digamos, para que se garantice la empleabilidad y la continuidad de la gente que está trabajando ahí, como así también aquellas otras medidas que se tomaron para la gente que ya se jubilaba o que estaba en condiciones de retirarse de la actividad. Pero, digamos, Jujuy tiene todo el potencial también como para desarrollar otro tipo de actividades agropecuarias. Lo que hay que hacer es ir también generándole la oportunidad, generando líneas de crédito, haciendo las inversiones que sean necesarias para que la gente también se anime y se construya algo muy importante, Julio, que se llama confianza. Porque realmente también la gente que tiene que hacer las inversiones y que tiene que poner un capital en juego para llevar adelante cualquier tipo de actividad, necesita tener confianza, tener seguridad jurídica, tener previsibilidad, tener también un sistema tributario en el que también nosotros ya hemos hecho alguna referencia, inclusive en los mismos informes de coyuntura, y desde la profesión. Quiero, digamos, dejar en claro que esto es algo que se plantea la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, trabajar y como un aporte desde la profesión proponer, digamos, sobre esta reforma de la reforma los tributos tributaria en Argentina. Exacto. Ustedes tienen también una... Sí, la Federación hace 7 años que está trabajando, Julio, en este tema para tratar de uno siempre dice, claro, modificarlo. Habiendo tantos profesionales, tantos economistas y pensadores y contadores, ¿cómo no? O sea, ya deben haber muchas propuestas para mejorar todas estas cuestiones que se están señalando. Nosotros tenemos los organismos científicos que le llamamos nosotros que funcionan dentro de nuestra federación. Ahí nosotros tenemos lo más destacado de lo que son los profesionales en ciencias económicas dedicados a la materia tributaria. Nosotros en este momento la verdad que tenemos un vínculo, una relación, digamos, muy confiable o muy llana con la gente de AFIP, lo cual mejora la posibilidad de que se pueda escuchar este tipo de planteos. Hay que reconocer que hace 7 años que se trabaja, pero no teníamos la oportunidad de que se nos escuche desde la profesión, como profesión organizada y con gente experta, como bien decís. Realmente ahí está lo más destacado a nivel nacional de la materia tributaria. O sea, tenemos muchísimo para dar y para ofrecer. Bueno, en ese sentido nosotros lo que planteamos es un sistema tributario que no sea tan regresivo y que fundamentalmente tenga en cuenta la capacidad contributiva ya sea del empresario. Sí, lo que se viene diciendo hace mucho, que aumenten los impuestos por ganancia y no los impuestos directos al consumo. Exactamente, o sea que eso no termine castigando a la persona que paga el último precio cuando va a comprar el artículo en la góndola. Así que bueno, esos también son temas que tienen que acompañar este desarrollo. Y la verdad que la vez pasada escuchaba el tema del Belgrano Carga, y el Belgrano Carga explicaban es algo más que inclusive que el ferrocarril que nosotros también necesitamos, porque eso también resolvería muchísimo las asimetrías que nosotros tenemos, la postergación que hemos tenido nosotros acá en la zona del NOA, ¿no? Realmente el Belgrano Carga es un proyecto muchísimo más ambicioso que tiene mucho que ver con el desarrollo de infraestructura de aquellas zonas que, por ejemplo, el caso particular nuestro, hemos quedado muy rezagados o muy descuidados en todo lo que han sido las inversiones a nivel nacional. Bien. Bueno, o sea, hay que ponerle hoy día todo ese foco y también pensar si, por ejemplo, nos referimos exclusivamente a lo que tiene que ver con el ferrocarril, que tiene que ser el Belgrano Carga de acá a la zona de los puertos, pero también el Belgrano Carga que sale a los puertos del Pacífico por Chile. Correcto. Que no es un tema menor y que yo siempre esto lo vinculo con parte de la historia que creo que es lo que
recién escuchaba cuando Irene hablaba sobre la importancia del 23 de agosto y por qué, digamos, el pueblo de Jujuy o nuestra provincia tuvo tanto que ver en esto que fue la guerra de la independencia y habernos permitido hoy día llegar a tener el país que tenemos. Por el lugar geográfico y la ubicación privilegiada que tenía Jujuy. Nosotros estábamos en el centro, en la comunicación de los dos virreinatos del Alto Perú y digamos la comunicación estaba centrada ahí. Y nosotros hoy día volvemos a estar nuevamente en el corazón del corredor bioceánico. O sea, el medio de comunicación que nosotros tenemos el privilegio de tener en este momento es algo que realmente se tiene que explotar. Por supuesto, se tiene que dotar de esa infraestructura. Bien. Le pregunto por último, Blanca, con relación al año pasado, ¿la economía de Jujuy está un poco mejor? Y sí, porque realmente cuando se ordenan las cajas y las cuentas a nivel nacional, eso repercute también en todas las provincias. No obstante eso, tenemos que reconocer que todavía el déficit fiscal es algo que afecta tanto a la nación como a las provincias. Se ha ido mejorando también la distribución de lo que es el régimen de coparticipación federal de impuestos. La Dirección de Renta también ha incrementado su recaudación tributaria, pero también en esto siempre hay que distinguir que muchas veces también la recaudación aumenta, pero hay que ver si aumenta por el crecimiento, por esa, digamos, reivindicación nuevamente de la economía, esa reactivación de la economía, o porque aumenta por la inflación. ¿Por qué? Porque como la inflación significa un aumento de los precios, esto también significa que yo voy a recaudar más, pero por ese efecto indirecto. Bien. Por último, una pregunta que me hacen. ¿Es real el cierre de las pymes? Me dicen acá. No, por el contrario. Es más, si hay algo que se debe de fomentar, a lo que hay que apuntar... ¿Pero están cerrando pymes en este momento? Y hay algunas pymes que sí, que no han podido tener tal vez su continuidad, pero realmente no son tantas, Julio. No, se habló en algún momento de un montón de gente que no podía pagar las boletas de luz, de gas. Exactamente. Bueno, eso tuvo que ver también de alguna manera con el ajuste de las tarifas, pero bueno, de todas maneras se ha ido tratando de buscar soluciones. Lo que sucede es que también hay que analizar por tal vez en el caso particular de cada una de las pymes cómo se ha venido dando esta situación. Lo que sí tenemos que reconocer, y es por eso que se habla tanto del cambio profundo en materia tributaria, de que realmente la Argentina, en este momento, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, es el país con mayor presión tributaria. Es decir, que nosotros tenemos tributos o pagamos tributos como un país del primer mundo, como si fuéramos Suecia, y tenemos servicios que obviamente no van de la mano. Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, en algún momento el ajuste de las tarifas, más también la cuestión tributaria, ha presionado, y tal vez si la pyme no venía funcionando muy correctamente, bueno, puede ser que se han estado cerrando, pero no tal vez en la proporción que en algún momento se estimaba. Por el contrario, igual creo que la pérdida de los empleos, todo eso que se ha ido recuperando. Exactamente, pero todavía no es algo que se pueda sentir ni que tampoco se pueda, digamos, definir tan rotundamente. ¿Por qué? Porque forma parte de este proceso de reversión que tampoco se va a poder dar en un año y medio. O sea, tenemos que, lamentablemente, yo sé que por ahí la gente dice, bueno, siguen pidiendo paciencia, pero es, digamos, en este momento... No existe la magia. No existe la magia, y es algo en lo que tenemos que tratar de confiar en este proceso de cambio que realmente nos devuelva la reactivación de la economía definitivamente. Blanca, muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Bueno, estábamos charlando con la contadora Blanca Juárez del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre cómo está la economía. Hacemos una pausa y ya está José María Elviso Casona.